Ustedes recordarán en nuestro rincón sanitario, hace unos meses hablamos con el doctor Jorge Dillon, médico veterinario, expresidente del SENASA, el Servicio Nacional de Calidad y Control Agroalimentario, y le decía yo, seguramente que te voy a volver a llamar porque vos habías de alguna manera adelantado que la gripe aviar iba a llegar a la Argentina porque, bueno, se transmitía con las aves migratorias. Bueno, y finalmente llegó, pudimos conocer en los últimos días el caso que se realizó, el caso que se encontró en la provincia del Jujuy. Se habla también de aves migratorias, pero bueno, vamos a ver, nobleza obliga, estamos en contacto nuevamente con el doctor Jorge Dillon. ¿Cómo está, Jorge? Buen día. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás vos? Y mis saludos a la audiencia, como siempre, muy numerosa. Muchísimas gracias. Y de calidad, ¿no? Con nota como la tuya, con los buenos también entrevistados. Bueno, contanos, vos advertías sobre esto, pero bueno, me gustaría un montón de aclaraciones, hablamos fuera de aire y me dijiste que esto no es el impacto que va a tener, se puede consumir la carne de ave, no se puede consumir, esta enfermedad va a seguir avanzando. Contanos un poco. Bueno, a ver, me acuerdo que esto fue creo que el primer fin de semana de un domingo de diciembre, cuando nos comunicamos. En ese momento la enfermedad se había distribuido desde Canadá, pasando por los Estados Unidos, México, Honduras, Panamá, Venezuela, Ecuador, Colombia y llegó a Perú. En ese momento había llegado a Perú y obviamente todos hacíamos cuentas de cuándo podía aparecer. Claro. La migración de los pájaros se produce rápidamente y cierto que acá interviene mucho no solo la detección temprana y el actuar rápido, sino que la gente tiene que reportar casos y esos casos las tiene que analizar el servicio veterinario. Claro. Y efectivamente, después de ese caso de Perú, apareció en Bolivia, apareció en Chile, ahora en Uruguay y por supuesto acá en Argentina. Somos el país número 13 de Sudamérica con reporte de esta enfermedad. Y yo diría en primer lugar, qué macana, sí, está bien, pero era esperable, sobre todo siendo que la incidencia de la enfermedad ha sido muy alta en Norteamérica, en toda América del Norte, que estas migraciones llegaran a traer la enfermedad acá. Sucedió por primera vez en la historia una de alta patogenicidad. Argentina ya había detectado hace unos años casos de baja patogenicidad en aves silvestres que no son reportables, no implican ningún tipo de problemas, pero en este caso sí, y aquí estamos. Yo creo que si hay algo bueno que decir es que se detectó. Claro. Y se actuó rápido. Y eso habla muy bien del sistema sanitario liderado por el SENASA. Fíjese que se detectó en Laguna de Pozuelos, para que la gente se ubique, está a 40 kilómetros de La Quiaca, en la zona cordillerana. Y ustedes dicen, ¿y ahí fueron a buscarla? Sí, efectivamente. SENASA tiene un programa de vigilancia epidemiológica permanente, todos los años lo aplica, y muestran en distintos lugares del país donde van casualmente las migraciones de las aves silvestres. En muchísimos lugares, espejos de agua. Fíjese que tenemos en toda la cordillera de Jujuy hasta Mendoza, e inclusive llega a Chubut, Santa Cruz, una corriente migratoria del Pacífico, y después también tenemos corrientes migratorias del Atlántico y del centro, que atraviesan todo el país. Fíjense lo que es Chaco, Formosa, con humedales, los esteros de Iberá en corriente, Entre Ríos, todas las deltas, el delta del Paraná, las islas, la laguna de Mar Chiquita en Córdoba, todo el litoral atlántico desde Buenos Aires, yendo para el sur hasta Santa Cruz. Hay muchos lugares, yo diría cientos de lugares donde se asientan aves que hacen migraciones y ellas pueden ser portadoras de la enfermedad y obviamente, ocasionalmente, cuando migran se posan en distintos lugares, posiblemente gallineros, las aves de corral que tienen en muchos lados, entre sus casas o en algún campo. Eso se pueden llegar a enfermar y bueno, a partir de ahí se puede generar en determinadas circunstancias el traslado a granjas comerciales, que sería realmente el problema de este país.
cuando hablamos de estos casos, decimos, bueno, qué suerte que se detectó, felicitaciones, y qué bueno porque esto nos aumenta el grado de precalentamiento que ya venía teniendo el país desde hace unos meses cuando hubo una alerta mundial por este tema, y bueno, que estamos charlando de lo que justamente acaba de pasar. Jorge, por un lado, ¿cuál es, para que la gente sepa que seguramente muchos tienen de alguna manera aves de corral en su casa, cuáles son los síntomas que representan las aves, que presentan las aves con esta enfermedad? Sí, básicamente son síntomas respiratorios, tos, jadeo, algunos digestivos, diarrea, pero fundamentalmente hay que prestar atención a la disminución del consumo de agua y de alimentos. Eso indica que el animal está teniendo algún problema, falla, deja o disminuye la producción de huevo y por supuesto de carne, el animal está decaído, y esos primeros síntomas son vitales para decir, si acá pasa algo, voy a llamar a alguien, al veterinario amigo, o a el Servicio Nacional de Sanidad Animal, para que venga, tome muestra de esos animales y veamos qué es lo que pasa. Estos son los primeros síntomas, y eso es fundamental a la hora de poder conjurar rápidamente la dispersión de una enfermedad que podría llegar a tener efectos muy importantes en el comercio y en la producción avícola de este país. Lo importante de eso, y lo decías al principio, es que la población tiene que estar tranquila. Se puede consumir carne y huevos sin ningún problema, no pasa absolutamente nada con esta enfermedad en el consumo de carne y huevos en las personas. Hay algunos datos que vi desde el SENASA hablan de aislar a los animales. Sí, mira, esos son lo que se llaman medidas de bioseguridad. SENASA, el mismo Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires y también la Federación Veterinaria Argentina están haciendo mucha comunicación al respecto de lo que se llaman medidas de bioseguridad. ¿Qué es? Es el aislamiento fundamentalmente de las aves de corral, los gallineros y por supuesto las granjas, de lo que puede ser la llegada de aves silvestres, como mallas antiinsectos, mallas protectoras de los galpones para que las aves silvestres no entren a comer o a tomar agua, porque ahí pueden, con las desecciones, dejar el virus y justamente ahí se produce la infección de ese criadero de aves. Entonces, aislarlo también de otro tipo de animales, ratas y demás, pero fundamentalmente eso, y también tener mucho cuidado con la gente que entra a los criaderos, gente que viene de afuera, que no saben dónde viene, desinfectar todo, por supuesto uno lavarse perfectamente las manos, tener higiene en el establecimiento, limpio, desmalezado. Esas son las medidas de aislamiento y lo que nosotros, los veterinarios del servicio oficial, del INTA, del CONICET, de Fauna, los veterinarios privados, todos conocemos que son importantes a la hora de evitar el contacto con aves silvestres que podría traer este tipo de enfermedad. Recordar a algunos amigos de lo que era el Centro de Detección y Emergencia que tiene el INTA Concepción del Uruguay sobre justamente estos temas y que se había preparado ya hace mucho tiempo con esto, ¿no? Sí, exactamente, y ustedes saben que SENASA desde hace años aplica un programa de vigilancia epidemiológica en aves, en granjas comerciales y en aves de traspatio, lo que son los gallineros, y en lugares donde las aves silvestres en migraciones van a llegar, en esos humedales, y se sacan miles de muestras y se analizan permanentemente para detectar cualquier inconveniente. Bueno, uno de estos lugares era Laguna de Pozuelos, y ahí se encontraron los primeros animales, el primer brote. Esperemos que esto quede acá, pero hay que estar muy atentos y la población tiene que ayudar en este sentido. Y fundamentalmente tengo que rescatar la importancia que tiene para un criador comercial encontrarse con un problema y dice, bueno, yo me salvo, vendo los animales, los mando a faena y me hago el sonso, y eso puede costarle muchísimo al país. Piensen ustedes
lo que significa que se corten las exportaciones en este país, que llega a vender 270.000 toneladas de carne, que llega a facturar más de 450 millones de dólares por año, que en algún momento los países que nos importan digan, ¡apa! Hubo problemas, paro las importaciones hasta que aclare. Claro. Y eso significa pérdida de plata, pero fundamentalmente pérdida de puestos de trabajo, que son los que necesitamos en este país. Jorge, un placer por la aclaración, gracias por estar en contacto con nosotros, le mandamos un cariño muy grande al Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de Buenos Aires por el apoyo de siempre. Yo te voy a hacer un breve comentario, A ver. algo que me parece un paralelismo interesante, que la gente que nos escucha lo va a entender. A ver. La influenza aviar Sí. en las aves es como la fiebre aftosa en el ganado. Claro. Enfermedad temible. Entonces, atentos con esto, estemos todos en guardia y ayudemos al país a que no tenga estos tipos de problemas. Muchas gracias por la comunicación, Carlos. Un saludo a la audiencia. Gracias por estar y gracias por comunicar este tipo de cosas. Un abrazo grande. El doctor Jorge Dilo, médico veterinario, expresidente del SENASA. Auspició este rincón sanitario Biochemic, productos y vacunas de avanzada para la sanidad animal. Biochemic controla y certifica a nivel genético cada una de sus vacunas para garantizar una amplia protección de las distintas especies animales. Para mayor información sobre nuestros productos, visítenos en biochemic.com o consúltenos por nuestra línea directa de WhatsApp al 011-6708-1104. Biochemic, mejorando el presente.